Hoy conoceremos la historia de Alexandra Pineda, quien es la voz de Samuel. Ella nos compartirá su experiencia de cómo recibieron el diagnóstico de autismo en su familia y los retos que afrontan cada día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Tea, un podcast de autismo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Karen, hola Caro. Hola Jamie, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Alexandra, quien es la voz de Samuel. Te damos la bienvenida, Alexandra, a nuestro podcast Café y Tea. Y queremos conocerte, Alexandra, cuéntanos algo de ti. Claro que sí, muchas gracias. Les agradezco mucho a la comunidad de YouTube y a ustedes pues por esta entrevista. Yo soy Alexandra Pineda, tengo 40 años. Yo soy mamá de Samuel, un niño de 9 años. Yo en mi carrera profesional me desempeñé como tecnólogo profesional en gestión documental y secretaria. Okay. Entonces, tengo de esa carrera son más de 14 años y, digamos, debido a circunstancias de la vida, en principio mi hijo fue diagnosticado con leucemia, con cáncer en la sangre, a los 2 años. Motivo a eso, pues tuve que renunciar a la empresa donde estaba trabajando y de aquí para adelante, estos 7 años me he dedicado al cuidado de Samuel. Y Samuelito fue diagnosticado en 2023 con trastorno de espectro autista, TEA. Samuel, ok, cuéntanos de ti, ¿tienes más hijos? No, yo estoy dedicada al 100 al cuidado de Samuelito. ¿Y vives con el papá de Samuel? Con mi esposo, okay, con mi mamá y con mi hermana. Listo, ese es como tu hogar en estos momentos. Sí, señora. Samuel, ¿cuántos años tiene? 9 años. 9 años. Entonces, te lo paso y ahorita lo corto y ya empiezas. Bueno, Alexandra, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos también un poquito de Samuel. ¿Cómo fue el momento en que llegó a la vida de esa hermosa familia? Samuelito llegó cuando yo tenía ya 30 años. Samuelito llegó como un regalo para todos nosotros. Es el primer nieto de mi mamá, el primer sobrino de mi hermano. Casi todo en la casa gira alrededor de Samuel Felipe, porque es un niño que ha recibido mucho amor y ha recibido mucha comprensión de parte de todo el núcleo familiar cercano a Samuel. Posterior a eso, pues Samuel, como les cuento, Samuel fue diagnosticado a los 2 años con leucemia linfoblástica aguda en etapa 1, gracias a Dios. El tema fue muy doloroso porque, o sea, yo nunca pensé que el cáncer me fuera a llegar a mí, y menos en mi hijo de 2 años y medio. Entonces, el tema de los hospitales, yo siempre le tuve miedo a los hospitales, a los doctores, a las enfermeras, a las jeringas, a todo lo que tuviera que ver con el hospital. Entonces, compartir hospital con él 24 horas del día, quimioterapias, exámenes médicos, procedimientos, o sea, todo lo que el cáncer conlleva. Pero Dios en su infinita misericordia y gracias a las oraciones de todos, Samuel Felipe es un niño que está, por fortuna, sano desde el 2020. Amén, amén. Qué bueno. Está por fortuna sano desde el 2020, él ya no está tomando medicamentos, va a sus controles médicos cada 3 meses, pero ya no toma ningún medicamento para el cáncer, por fortuna. Entonces, esa es una parte como una voz de aliento para esas mamitas que están, digamos, en sus tratamientos con sus niños, sea la discapacidad que sea autismo, sea síndrome de Down, o niños que tristemente pues no cuentan con con esa condición de salud de que no los permite estar bien. Entonces, mi abrazo obviamente es para los chiquitos, pero sobre todo mi corazón está con las mamis. De todos, autistas, de cualquier condición. Pero más que todo, los niños, las mamitas de niños con cáncer y las mamitas de niños autistas, pues eso obviamente están en mi corazón y en mis oraciones y en mis pensamientos siempre. Alexandra, quiero hacerte una pregunta. Desde que nació Samuel y hasta los 2 añitos que empezaron con todo el tema de esta enfermedad, ¿tú notaste algo referente al autismo? Sí. La primera vez que le cortamos el cabello a Samuel Felipe, él tenía 1 añito y medio, se lo cortamos y empezaba como a taparse los oíditos por las máquinas, o cuando habían muchos ruidos, empezaba a aletear sus manitas. Pero antes de que lo hospitalizaran, pues Samuel dejó todo eso atrás porque la idea era pues salvarle la vida. Samuel estuvo todo el tiempo prácticamente en coma 20 días. Entonces no tenía aliento ni para moverse ni para nada, ni siquiera sentarse.
Samuelito llegó a volver a caminar a los 3 meses después de que salió del hospital. Entonces, y después, o sea, ya después de que Samuel se curó, yo empecé a ver signos de autismo en Samuelito cuando se sentaba en W, en rodillitas, o alinear carritos o alinear cualquier cosa, y que uno le hablaba y él no, o sea, no le correspondía a uno el habla, aunque respondía por su nombre, pero uno le preguntaba algo y él se quedaba callado. Esos fueron como los primeros signos de alarma. Pero yo no, en su momento yo no lo quise ver. Claro, o sea, claro. Antes de la leucemia no lo quisiste ver. No, o sea, No lo viste. No lo percibí en el momento. No lo percibí. Y al momento de que yo empiezo como a sospechar de que Samuel es autista, lo llevamos obviamente o sea, después de pandemia y todo, porque llevar a Samuel en pandemia era muy complicado llevarlo al médico, por todo el protocolo de bioseguridad y yo no lo podía exponer. El riesgo biológico que eso implicaba. Entonces, yo a Samuel no lo saqué casi como un año largo. O sea, todas las citas de Samuel eran virtuales. Bueno, y me llego a dar cuenta después porque él empieza a tener un comportamiento como muy repetitivo, como muy desafiante, como a botarse al piso, a ser muy selectivo con los alimentos. Todavía lo es. Hoy día todavía lo es. Él no se toma una sopa como nos la tomamos tú y yo, sino que toca licuársela, es muy selectivo con el tema de los alimentos. Y ahí yo empecé a confirmar mis sospechas. Pero tú ya tenías idea de qué era el autismo, o sea, ya tú por lo menos ya sabías o comprendías o habías visto algún caso de autismo. Por supuesto, por supuesto. Hay, digamos como tal, yo, digamos, no sé si pueda catalogarse así, pero yo sí tengo algunas hipersensibilidades con el ruido, con los aromas y con todo eso, pero con el tema del autismo lo había visto muy remotamente en una niña, pero era un autismo muchísimo más severo que el de Samuel Felipe. Entonces no me había familiarizado no me había familiarizado como tal con el autismo, pero sí había leído muchos casos y obviamente pues conozco el tema. Okay. Entonces, ¿pero en tu familia hay algún caso de autismo? No. Ok, listo. ¿Es la primera vez que recibían el diagnóstico? La primera vez que recibimos el diagnóstico en el 2023. 23. En el 2023, pero a Samuel Felipe antes del diagnóstico estaba diagnosticado con, ¿cómo se llama esto? Trastorno de atención e hiperactividad y conducta, trastorno hipercinético de la conducta. Así dice en el diagnóstico de Samuel Felipe. Pero ya fue diagnosticado con TEA pues debido pues a todos los comportamientos de Samuel, aunque por fortuna Samuelito nunca tuvo esas actitudes desafiantes de, digamos, como de ser autoagresivo, de pegarme o de pegarle a alguno de nosotros, no. Pero sí es muy repetitivo, tiene se me olvidó en el momento. ¿Ecolalias? Tiene sus ecolalias y sus pautas como para calmarse repitiendo siempre la misma frase. Okay. ¿Y cómo recibieron en su familia este nuevo diagnóstico de autismo? Lo recibimos con tranquilidad, porque como yo se los dije previamente, el cáncer a mí, o sea, me barrió todo el dolor que yo tenía. El cáncer a mí me barrió todo el dolor que yo tenía y cuando yo recibí la noticia del autismo, si bien es difícil lidiar con esta situación, sobrellevarla todos los días, porque eso no es de solamente traerlos a terapias, no, es de sobrellevarlo todos los días. Entonces, me he ido familiarizando, nos hemos tenido que adaptar todos en la casa a las necesidades de Samuel, de saberlo anticipar, de que si vamos a hacer algo toca anticiparlo. Con Samuel Felipe no se puede trabajar sobre la marcha. A él le molestan mucho los cambios de planes intempestivos, creo que se dice. Entonces es difícil. Pero como tal, la situación con el autismo, desde que lo traemos a terapias, ha sido bastante llevadera. Okay. Yo me movilizo con él en Transmilenio todo el tiempo. En principio me dio muy duro porque él se me botaba al piso y no quería nada y no soportaba los olores, no soportaba la gente, no soportaba la música, no soportaba los ruidos. Aún no tolera los ruidos, pero ya, o sea, solamente se tapa los oídos y se enfoca más, se ensimisma más y eso lo ayuda a estar más calmado. Todo el tiempo de terapias bien, no pude escolarizar hasta el año pasado. Bueno, antes de pasar a la parte escolar de Samuel, cuéntanos cómo recibió el autismo el papá de Samuel. Bueno, mi esposo recibió el autismo pues muy tranquilo, ¿sabes? Muy tranquilo porque en su momento cuando nos decían que Samuel era autista, él en un principio lo negó, pero no, digamos, no como, o sea, lo negó, no, él no tiene autismo, él tiene trastorno hipercinético de la conducta, pero autismo no, pero nunca lo dijo con ese resentimiento, uy, autismo, no, nunca lo dijo con ese resentimiento.
cuando lo recibimos, él y yo lo recibimos tranquilos, como te digo, el cáncer a nosotros nos barrió. Y prácticamente fue como una especie de colchón emocional para lo que venía después. Exacto. Se estaban preparando. Además, pues y ya llega el autismo. Cuando uno le abre la puerta al autismo, pues igual es su hijo. O sea, uno No se la puede cerrar. uno lo acepta y lo ama pues tal cual como es. Entonces, me imagino que eso fue algo como similar a lo que sentiste. O sea, pues lo aceptamos con amor, con paciencia y para adelante. Que de peores hemos salido, me imagino. Lo digo, Totalmente. exacto. Si salí del cáncer, o sea, si salimos del cáncer, que no es un tema fácil. Y tan pequeño, Tan porque en una edad chiquis. tan pequeña. Sí. Porque todavía usaba pañal. Samuel utilizó pañal hasta los 6 años. Imagínate el gasto de pañales. Sí. Utilizó pañalitos hasta los 6 años. Ya, gracias a Dios, controla esfínteres. Es un niño alegre, es un niño tranquilo. Demasiado alegre para mí. Es muy bailarín, muy patatín y patatán y patatín y patatán. O sea, Samuel es un niño verbal. Sí, o sea, como te digo, o sea, lo poquito que habla, se le entiende. O sea, gracias a Dios, nunca, o sea, a diferencia de otros niños que yo he visto con TEA que trastrabillan o que trasalivan las palabras, o sea, no. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me dijo, hay que hablarle claro a Samuel, hay que hablarle bien, hay que hablarle normal. Yo lo cuento acá, yo salí de un proceso terapéutico muy difícil cuando mi papá se murió. Yo perdí a mi papá estando muy pequeñita, entonces yo estaba muy familiarizada con este tema de las terapias porque yo también estuve en terapia ocupacional, también estuve en terapia de lenguaje, también estuve... Todo esto también yo lo hice, porque yo no hablé sino hasta después de los 6 años. Okay. Entonces para mí este tema de las terapias a mí nunca me fue indiferente y nunca me fue lejano. Porque también lo viviste pues, en carne propia. Alexandra, ya teniendo el diagnóstico, ¿qué ha cambiado en la vida de ustedes? ¿Qué sigue después? Yo creo que hasta ahora no ha cambiado nada, todo ha sido como más estable. Lo que sí sabes que me preocupa, digamos el tema de que Samuel no se va a quedar siendo niño toda la vida. Entonces va a ser difícil a medida que él vaya creciendo, cómo adaptarlo, cómo enseñarle, cómo yo desde mi posición como mamá, cómo entenderlo a él y cómo acompañarlo. Cómo poder sentir más empatía por mi hijo, aunque uno dice que uno que hace es como que cuando sus chiquitos entran en esa situación de que entran en crisis o que entran en alguna hipersensibilidad, uno como que también se desborda, pero sí. Como que Dios lo jala a uno de los pelos, no señora, los pies en la tierra y tu chiquito, sí. Y tú y tu hijo, pero primero, antes de ayudar a Samuel, primero tengo que trabajar en mí misma, sí. En estar tranquila, en enfocarme, porque si Samuel me ve estresada, pues se va a desregular más. Sí, totalmente. Hay una frase que dice que en los niños autistas que ellos escogen sus mamás, y yo creo que sí, porque a veces uno, antes de ellos, uno era un poco más irritable o menos paciente en algunas situaciones, y ellos lo fortalecen a uno, a pesar de que uno pueden estar en crisis, uno también se descontrola porque uno es humano, ¿no? Pero uno como que dice, no puedo hacer eso, me toca... que de pronto no pasa a veces con el hombre, como a veces también puede pasar con el hombre. ¿Y cómo ha sido la ayuda con tu esposo? ¿Cómo ha sido ese proceso con él? ¿Qué ha cambiado tu vida de pareja, tu vida social, con la llegada del diagnóstico? No, mi vida social pues no ha cambiado mucho porque, digamos, vida social, poca. Y no soy mucho como de estar mucho de reuniones, casi no me gusta. Porque yo siempre he preferido compartir tiempo de calidad con mi familia. Aunque de vez en cuando salgo con mi esposo, salimos los dos, salimos a comer algo, mi mamá nos hace el favor, nos cuida al niño. Esa es la red de apoyo que uno debe tener y, mejor dicho, somos privilegiados los que podemos contar con una red de apoyo tan cercana como una mamá o como una suegra o como una hermana que nos pueda apoyar para nosotros poder también tener vida dentro del diagnóstico. Y por ejemplo, aquí en Ludus, para que Samuelito se despegue un poquitico de mí, porque entenderán que él es muy apegado a mí, entonces él recibe el refrigerio, pero yo no estoy con él. O sea, yo salgo aquí, doy una vuelta, voy y me compro algo de tomar, hablo con las otras mamitas, nos contamos
cada una de las experiencias de cada una. Entonces eso como que a muchas, no solamente a mí, a muchas de nosotras nos ha ayudado como a botar esa basura que uno muchas veces permite que la gente le tire a uno y que uno como por pena, porque es la familia, o que van a decir, uno no es capaz de botarla. Así es. Sí, estos espacios son, siempre lo decimos en cada episodio, estos espacios son espléndidos porque uno a veces no las sabe todas, a veces estrategias que tú haces con tus hijos le sirven a uno, o a veces cosas que uno implementó también le sirven a otra mamá y digamos en el proceso como médico, en el proceso escolar, en el proceso hasta de pareja, uno a veces se desahoga en estos espacios y eso es importante. Y así como tú decías que a veces te cuidaban el niño tu suegra y podías estar en un espacio con tu esposo sin tu hijo, también es necesario. No, la que lo cuida es mi mami. Ah, Mi mami, gracias a Dios, mi mamita, a pesar de que a veces ella y yo tenemos muchas diferencias, mi mamita ha estado al pie del cañón conmigo, firme conmigo, que cuando Samuelito, o sea, la etapa del cáncer, mi mamá era la que estaba ya conmigo, acompañándome en las quimioterapias, dándome ánimo allá en el hospital, o cuando yo llegaba de la casa desbaratadísima, se imaginarán cómo mi mamá me recibía con un platico de caldo, un platico de sopa. Por ejemplo, ahorita cuando yo me vaya de acá y llegue a la casa, mi mamita, a Samuel a mí no, sino que sea un platico de sopa o un chocolatico caliente cuando lleguemos. Entonces, yo me siento muy orgullosa de mi mamá. Mi mamá ha sido una persona muy fuerte, a pesar de que ella enviudó tan chiquita. Mi mamá enviudó a los 25 años cuando se murió mi papá. Entonces, mi mamá sola adelante, vendiendo tintos, limpiando pisos, lo que sea. Mi mamá nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Y ha sido tu sostén. Mi mamá ha sido mi bastión. Mi mamá ha sido un bastión personas emocional. que son sostén y bastión en la vida de las personas y ella es, mejor dicho, ese angelito que Dios te mandó para ayudarte también a salir adelante con todo. Y mi esposo también, ¿no? Mi esposo es una persona súper paciente. A pesar del trabajo de él, que él trabaja en fuerzas militares, es un hombre supremamente paciente, supremamente tranquilo. Me ayuda mucho con Samuel. Por ejemplo, anoche que estaba tomando el taller que les estaba contando anoche, él me lo ayudó a dormir, me lo ayudó a bañar, me lo anticipó que teníamos que venir hoy a terapias. Entonces también mi esposo es un apoyo muy grande. Ay, qué bueno. Se involucra en su rol de papá. Total. O sea, porque yo siempre digo que a veces uno dice, no, es que mi esposo me ayuda, me apoya, pero es que no, es que ese es el rol de ellos también. No es ayudar porque es que, o sea, perdón que lo diga así, pero es que nosotras como mamás no hicimos solos a nuestros hijos. Exacto. Sí. Las mamás no hicimos solas a nuestros hijos, los fecundamos con ellos. Y el rol de ellos también, el de ser proveedores, en el caso de mi esposo, y también proveer cariño y acompañamiento para Samuel. Sí, ellos también juegan un papel supremamente importante y también son el sostén de uno, porque pues uno de mujer es la que está corriendo con los chiquis todo el día. Ellos pues están en la parte de trabajo, de proveer, pero ellos también son nuestro apoyo emocional a nosotras, nuestra fortaleza también. Ellos juegan un papel primordial en la vida de nosotras como mamás y de nuestros hijos. Alexandra, y cuéntanos un poquito, Samuel está escolarizado en este momento, ¿cómo va con el proceso del colegio? Bueno, te cuento, fue el tema del colegio, eso sí me dolió, porque cuando a Samuel o sea, cuando lo cambié, o sea, él estaba acá en ese centro de terapias acá en Dudus y me lo cambiaron a otra entidad. En la otra entidad me dijeron, usted tiene que escolarizar a Samuel sí o sí, y en la EPS tiene que escolarizarlo sí o sí, y es algo que a mí me creó conflicto interno. Y mi esposo me decía, es que tienes que meterlo a estudiar y tienes que meterlo a estudiar, y yo, no, porque me da miedo. Todo el miedo que las mamás vivimos. ¿Eso fue a qué edad, más o menos? Hace un año. Ah, ok. Hace un año, mi hijo, o sea, hoy día en tercero de primaria, entró a ser segundo. Entonces a mí me dio supremamente duro, yo lloré lo que no se imaginan. Me desbordé, lloré, yo no quería que mi niño fuera al colegio porque me daba miedo que lo segregaran, que lo ningunearan, que lo señalaran, que los docentes no fueran cualificados ni calificados o idóneos para enseñarles a estos chiquis con autismo, porque es que no es solamente dejarlos botados en un salón y darles papel y que coloren cualquier cosa y ya, no, es hacerles el debido acompañamiento. Este año precisamente, el año pasado nos fue súper bien con Samuel, con la profesora regular que él tenía. Tiene una profe regular y una profe de inclusión. Pues, perdón, eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue esa elección del colegio del niño? O sea, ¿es un colegio regular o es un colegio con inclusión?
¿Cómo fue el tema Es de la regular lesión? con inclusión y en esa tarea, eso sí tengo que darle todo el mérito a mi marido, porque mi esposo con computador en mano y voy a buscar colegios con inclusión en Bogotá. Sí. Así lo tecleó, colegios con inclusión en Bogotá. Yo también. ¿Tú, Caro? Sí, todas hemos buscado, pero claro, y es que debe empezó, ser. y empezó, y a mí, o sea, y a mí nunca se me pasó por la cabeza, jamás se me pasó por la cabeza, entonces empezó a buscar, Y hay una lista enorme. grandísima, Sí. privados y del Estado. Y uno busca entonces por condición, localidad, por localidad, por sector y por condición, porque también aparece tipificada Sí, la condición. por condición. Si son invidentes, si son chiques que requieren movilidad, Son múltiples. si son sordomudos, o que tienen síndrome de Down, o que tienen autismo, que tienen trastorno de atención y hiperactividad. Bueno, así lo busco mi esposo, tal cual lo busco. Y el colegio queda a media cuadra de donde vivimos nosotros, bendito sea Dios. ¿Puedo decir el nombre del colegio? Sí, claro. Colegio Los Tejares. Tienen programa de inclusión. Bueno, fui al colegio, me familiaricé con la profesora y todo, y cuando llamamos a Samuel el primer día que lo conocieran, Samuel sí se me conflictuó muchísimo, yo también estaba estresada afuera, yo lloré a mares allá afuera en ese salón, asustada, temblando, y el primer día que me dijeron, tienes que entrar con Samuel ya con uniformado y todo, que yo no entré con él, el año pasado yo no estuve con él en aula, pero me dio muy duro que me lo segregaran, que me lo ningunearan, Dios mío, y me tocaba hacer el acompañamiento los sábados, me sentaba yo con él, trabajábamos los dos, pero él se conflictuaba mucho. Este año la situación cambió mucho y pues no sé si para mejorar o para hacer introspección. Bueno, Samuelito le cambiaron la docente regular, la docente de inclusión es la misma, la docente regular se la cambiaron, pero Samuelito, o sea, por más de que yo lo dejaba solito, él no quería, me llamaban, mamá, devuélvase, mamá, venga, que el niño no quiere hacer caso, que está brincando, que está desregularizado. Entonces yo me iba, lo calmaba, lo traía, pero como que las cosas no estaban funcionando y Samuelito estaba como de mal en peor, y acá en terapia no estaba respondiendo, en la casa no estaba respondiendo. Fue un círculo vicioso, ¿no? Cuando aquí en Ludus o sea, tuve la oportunidad de hablar y de contar eso, le hicieron el PR a Samuel, se lo adecuaron nuevamente, y por decisión propia, yo misma decidí acompañar a Samuel. Okay. Entonces yo lo acompaño de martes a jueves en colegio. Los martes está la profe regular, donde están los otros 40 chiquitines, y los miércoles y jueves estamos con la docente de inclusión en aula de inclusión. Okay. Bueno, entonces como en los colegios distritales uno entiende que la infraestructura a veces no es suficiente para suplir las necesidades de estos chiquis, pues yo, Alexandra, me tomé el atrevimiento de buscar material didáctico para Samuel. Se llama Para Maestros, que tiene un simbolito de manzana, está en YouTube, y tú la encuentras. Hay actividades para niños de preescolar, de primero, de segundo, de tercero. Samuelito está en tercero, y Samuelito me aprendió a leer, inclusive Samuel me aprendió a leer en quimioterapias. Ay, Y las tablas se las aprendió en quimio. Entonces, eso me ayudó mucho para escolarizar a Samuel, porque Samuel lee y escribe muy bien. Qué bueno. Entonces yo le hago el acompañamiento, yo misma le busco el material, porque entiendo que en los colegios yo misma le busco el material, vamos a trabajar esto y esto y esto. Porque como la profesora me decía, es que tienes que colorear y tienes que hacer problemas y yo le dije, profe, con todo respeto, sin cuestionar la profesionalidad de ella, ni más faltaba, no me corresponde hacerlo, ¿no? Pero todos los chiquitines tienen su proceso de aprendizaje, Samuel lo está teniendo muy bien. Entonces, no me gusta que me le dejen tanto tiempo plastilina y nada de esa cosa, porque yo quiero que Samuel haga adecuación correcta de papel a lápiz, que aprenda de manera didáctica. Yo le enseño en la casa, mi mamá y yo le enseñamos en la casa. Le gusta mucho el tema del amasado y de los artes. Eso sí, soy mi mamá con masa de arepas allá para entretenerlo, y a veces le ayuda a mi mamá a picar la zanahoria, obviamente con el cuidado de las dos ahí, o que lo ponemos ahí en la estufa como a calentar las arepitas o a revolver los huevitos, pero siempre con supervisión, y es algo que a Samuel le gusta mucho. Entonces tiene fijación mucho por el tema de la cocina. Ay, qué bueno. Alexandra, en lo que nos cuentas del proceso del colegio, ¿tú no crees que llegando a tener un acompañamiento sombra, tú como cuidadora y como sombra, las profes o el colegio se descargan contigo y ya ellas dejan de hacer estrategias, implementar formas educativas por parte de ellas porque ya tú lo realizas todo? Bueno, pues yo siento que yo hago el acompañamiento con mucho amor, pero a veces
Y yo entiendo el trabajo de las profesoras, no es fácil lidiar 40 y tantos niños o varios niños en una condición, ni más faltaba, pero a veces sí uno se siente como que en ese rezago, y por eso precisamente yo me tomé a la tarea de ponerme a investigar tema por tema, a mirar las páginas de internet, niños con autismo, qué se le puede enseñar a un chiquis con autismo, precisamente ayer estaba haciendo la investigación de matemáticas para chiquis autistas, cómo introducirles el sistema numérico, cómo enseñarlos a leer, cómo enseñarlos a silabear, porque mi Samuelito escribe, pero ¿sabes qué pasa? Él escribe y no, digamos, no sabe cómo segmentar las frases. O sea, por ejemplo, yo te estoy diciendo yo te amo mucho, pero él escribe pegado. Sí, okay. Entonces no está aprendiendo a segmentar las palabras, y me tomé yo como estrategia, entonces yo cojo con un color rojo en el cuaderno, entonces le voy separando las palabras. Y no me gusta hablar de silabeado porque si no, pues el lenguaje es peor. O sea, le hablo normal. Pero, eso es lo que recomiendan realmente. Y cuando yo le dicto a Samuel, cuando yo le hago dictado, entonces Samuel Felipe, entonces como me escucha que le estoy dictando, entonces escribe todo pegado. Claro. Entonces me toca ponerlo. Vaya. Sí, el mío también está aprendiendo a escribir y todo va pegadito, todo va pegado. Y me pasa eso, que Samuelito está concentrado en una tarea y no, que quiere cortar con papeles, con tijeras y papel, entonces yo lo pongo a recortar. Por ejemplo... Pero digamos esas estrategias, si hay un colegio inclusivo, pues debe ellos investigar esas estrategias, claro, porque el pues el deber ser es que nosotras pues somos mamás, pero no somos pedagogas en algunas maneras, y entonces uno tendría que también hacer pedagogía, crianza de inclusión, y como tú dices, necesito implementar esa estrategia, voy a investigar. Y las docentes, entonces... La educadora especial. La educadora, más que todo ella. La educadora especial. Entonces, ella debería darte a ti las pautas, más bien. Pero no ha sentido ese apoyo de parte de... O sea, sí, no. O sea, digamos, porque, o sea, más que todo eso ha sido, como se lo dije al principio, por iniciativa personal. O sea, no es mi fin culpar a un sistema educativo que segmenta a los niños. Okay. Pero que sabes que a futuro tienes que ir dejándolo. Obvio, y eso me lo han dicho acá. Dolor. Y eso me lo han dicho acá, inclusive me lo dijeron la semana pasada que estuve en sesión de psicología. Tú tienes, sí o sí, que dejar a Samuel solo en el colegio y tienes que enfocarte en ti misma, porque te estás rezagando tú. Pero yo, y ahí entra mi conflicto de intereses, pero dejo al niño allá, y eso en menos de, señora Alexandra, venga, que mire, que es que el niño, señora Alexandra, por favor, mamá, venga. Inclusive me tocó firmar en coordinación para entrar y salida con Samuel Felipe, porque Samuel no se levanta a las 5:30, se levanta temprano porque viene acá, pero nunca se levanta a las 5 de la mañana para ir al colegio. Hasta que se regule, hasta como que le caiga el 20, sí, tengo que ir al colegio, tengo que arreglarme, tengo que vestirme y ta. Entonces no lo hace. Entonces con él entro a las 7:30 y a las 9:30 porque Samuel lamentablemente no soporta toda una jornada larga. Bueno, yo estoy entendiendo básicamente que, digamos, el colegio sí te brinda como la herramienta, pero, o sea, como muy... Como un por encima. Exactamente, pero, o sea, yo siento que eres una mamá de la milla extra y más, entonces tú quieres que el niño, o sea, tú sabes el potencial que tiene como tu hijo y tú dices, él puede dar más, él puede dar más, él puede dar más, o sea, la docente sí me está ofreciendo, pero yo sé que mi hijo, si hace esto, avanza en esto, si yo le ubico esta estrategia, avanza en esto, o sea, porque pues uno de mamá sabe cómo va el proceso de tu hijo. Si la sombra probablemente fuera otra, pues ella se va a acatar sencillamente a las normas de la educadora especial o del colegio, pero como la sombra es la mamita, uno siempre quiere para su hijo lo mejor. Exacto, y uno busca como la estrategia de, yo veo que mi hijo está avanzando mucho en esto, voy a seguir buscando, voy a seguir haciendo, y digamos pero se acostumbra a ti también. Ese es el problema. Lo hace contigo. Ese es el problema. En ese sentido me volví díscola de manera positiva. Porque, o sea, por ejemplo, ayer que Samuel Felipe tenía que hacer un problema de matemáticas, se lo había yo impreso y lo hicimos. O sea, él tiene que hacer sus cositas y vuelvo y como que lo cojo como en curva. Samuel, vamos a hacer esto. Tengo 8 sacos y tengo una caja de 8 sacos y tengo que repartirlo para 4. ¿Cuánto es? Y empieza. Léeme otra vez y vuelvo y le leo. Entonces él se fija, 8 por 4, ay mami, es 32. Pero hagámoslo los dos, ¿te parece? Entonces vuelvo y bueno, 8 por 4, pero tienes que escribirlo. Mami, no quiero. Pero mi amor toca porque para que la profesora lo pueda evaluar, porque lo evalúa. Entonces hoy me tocó como llevarle la manito, 8 por 4, 32. Y ya estaba súper cargado porque lo había puesto a leer, lo había puesto a hacer varias cosas.
y la profesora me dice, mamá, es que necesitamos que Samuel escriba un problema matemático grande. Yo, Virgen del Perpetuo Socorro, porque tu merced no me dijo eso en un principio. Díganme eso en un principio. Pues entonces me tocó como que Samuel que haga una cosa, iba escribiendo un párrafo, lo soltaba, haga el otro párrafo, nos demoramos en eso un poquito más de una hora ayer haciéndolo. Sí, es que el acompañamiento en la parte educativa también es complicado, porque de todos modos, a pesar de que hay colegios que te dicen que sí son inclusivos, los ajustes en el PIAR, En el PIAR. son demasiado importantes para cada niño, porque eso es personalizado, para cada tema también. Entonces, a veces uno siente que de pronto como que están brindándole la misma información que a todos los niños, que están evaluándolo como a todos los niños, y hay que tener en cuenta pues que él tiene su condición, ¿no? No debe ser tan recargado ni tan pesado la información que le están brindando o las exigencias que le están haciendo. Ok, bueno, ahí voy a eso. Lo que pasa es una cosa, y yo se lo dije a la profe a principio de año, cuando yo tomé la decisión de ser sombra de Samuel. Profe, si vamos a trabajar en algo, o sea, anticípeme. O sea, yo no voy a mandar sobre usted ni nada, pero a mí sí me gusta que voy a hacer esto y esto y esto con Samuel para poderlo programar. Porque yo como se lo decía, yo se lo he dicho, y creo que ustedes lo saben más que nadie, que si un niño con autismo no se le establece una rutina, no se le anticipa lo que va a pasar, Se desregula. Sí, ustedes ya saben qué pasa. Sí. Se va a desregular, no quiere nada, no quiere trabajar, se bota al piso, tira las cosas. Y se supone que a lo que yo voy es al colegio, es ayudarlo como a formarse académicamente y pedagógicamente. Y también el tema social también, es complicado. Conciliación de conflictos, cómo dirigirse a una persona. Hace unos días que yo la acompañé, y eso es algo que me dolió mucho, 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 fue que mi hijo salió a un descanso. Él nunca sale a descanso porque yo me lo llevo antes de descanso. Salió a un descanso y él quería jugar con unos niños y unos niñitos me lo miraron feo, me lo segregaron. Ay, usted no, usted no, usted no. Ustedes no se imaginan, yo tenía a mi niño, pero yo por dentro me rompí como un vaso y me tocó dejar al niño con la profesora un momento y meterme al baño de las niñas a llorar. Sí. Porque me dolió mucho, porque sé lo difícil que es adaptarse a un sistema educativo. Como se los digo, yo pasé por un tratamiento psicológico integral, como el que viene haciendo Samuel, por un duelo. Entonces, cuando a mí me tocó formarme sola en la escuela, porque no tenía el acompañamiento de mi mamá, no, a mí me tocó sola. Entonces, fue muy duro porque muchos niños no querían jugar conmigo, entonces siempre como que me relegaban a un lado. Y cuando yo vi a Samuel en ese momento así, prácticamente se me devolvió la película. Y yo no quiero, o sea, no sé si es por sobreprotección, pero yo no quiero que Samuel pase por lo que yo viví. No lo quiero. No lo quiero para mi hijo, ni para ningún otro niño. Y en el colegio no hacen, digamos, no le explican a los niños de qué se trata la condición, para que ellos sean un poco más empáticos también. Incluso eso se debe hacer con los padres de familia de los niños también. Bueno, o sea, hay algunos pequeñitos que sí tienen mucha empatía con mi niño, pero de pronto los niños más grandes, pues como no tienen el conocimiento del tema, entonces a mí sí digamos, que sea la oportunidad esta, digamos, decir a los profesores de inclusión de todos los colegios de Bogotá y de Colombia, que no solamente les expliquen a los niños que es la incapacidad, no, digamos que les enseñen convivencias a los otros chiquis neurodivergentes, neurotípicos, perdón. Digamos, no digamos con una obra de teatro, o cómo se siente un niño autista cuando hay mucho ruido, o cómo se siente un niño autista cuando se pone una camiseta, porque hasta para ponerse una camiseta les duele, cómo se sienten en el transporte público, cómo se sienten con tantas personas, con el olor de muchas personas, porque los niños son muy olfativos. Mi hijo es muy olfativo, entonces empieza como a desregularse, o que lo toque, o que le hagan así. Entonces, más que, no solamente como el tema de la teoría, porque eso se queda en teoría y eso es letra muerta, perdónenme que se los diga, que lo hagan a través de vivencias diarias, no una hora al mes, o por ejemplo ahorita que se acerca el Día Blanco, sí, el Día Blanco y todo, o el 2 de abril que solamente tienen empatía por el 2 de abril, o ahorita el Día Blanco que se acerca, no, es hacerle un acompañamiento integral a todos los niños, enseñarle a los niños, pero más que todo en las casas, a respetar la diferencia. Sí. A aceptar la diferencia y de que no todos somos iguales, como los dedos de la mano, no todos son iguales, pero todos son igual de valiosos. Sí, además que todos habitamos en este mundo, o sea,
ellos no están en otro mundo, ellos están en este mundo, todos estamos aquí, entonces la diferencia es lo que hay que empezar digamos, a expander, a explicar. La información juega un papel importante, no solamente como lo digo, la información que deben tener los docentes, la información la deben tener también los niños, así sea chiquito, ellos entienden, y también los padres de familia, porque los padres de familia de esos chiquitos, de otros niños que también están ahí cohabitando en el colegio, pues ellos también juegan un papel importante, porque ellos son los que también educan en casa. Total. Entonces, como, ese sería. Como lastimosamente el trastorno del espectro autista no se ve físicamente, son niños que físicamente se ven sanos, normales, entonces hay mucha ceguez con ese tema y entonces en los colegios, pues yo siento, digamos en el caso de mi hijo, a veces a mí no me afecta porque siento que a él todavía no le afecta el tema de que un niño quiera jugar con él porque siento que a él no le importa eso en este momento. De pronto más adelante que él esté más desarrollado a nivel cognitivo, todas sus emociones, de pronto ya llegue a afectarle, pero en este momento yo siento que la que sufro soy solo yo, no está sufriendo eso porque en sí el autismo, así es. El autismo en sí prácticamente lo sufre y lo padece el cuidador o bueno, la persona que está 24/7, porque a veces uno siente que ellos de pronto están relajados y uno es el que está un manojo de nervios, uno es el que está pensando en ellos, incluso en un dolor. A veces uno siente que a ellos les duele algo, que les está doliendo allí, que les está molestando y puede que simplemente estén irritados por algo sensorial. Y uno está, ay, que le duele aquí, que será la pierna, que será la muelita, que será la cabeza. Entonces siento que este proceso, más que cuando son niños, cuando son chiquiticos, ese proceso uno lo siente, esa flor de piel es uno en todo. Entonces a veces yo me meto el Transmilenio, porque a veces también me toca el Transmilenio con el niño, y yo estoy pendiente de que, ay, Dani, no le golpea a nadie, y de pronto las personas a veces también como que están relajadas con el niño, pero yo ya estoy psicoseada de que no le pegue a nadie, que no grite, que no... No, entonces, o sea, a mí me grabaron en Transmilenio, Samuel tiene 9 años, yo me subo con él en el portal de Usme, con él, yo me cargo, todavía me puedo cargar a mi hijo, me lo cargo y le digo, atúchate bien acá, bien pegado a mí, porque me da cosa eso, que me le peguen o que me lo estropeen, porque lamentablemente no he podido conseguir el transporte público, la EPS me lo negó por derecho de petición que hice en febrero, me lo negó y diciendo escuetamente no hay plata, es que no hay presupuesto, es que entienda, es que comprenda, yo entiendo y comprendo, pero mi hijo no. Sí. Pero no me ha quedado grande, yo llevo ya 3 años viviendo con Samu en Transmilenio cuando es la oportunidad de que mi esposo nos trae, pero cuando no, que es la mayoría de las veces, pues me toca Transmilenio. Entonces yo me cargo mis chiquis de para acá en Transmilenio, de vuelta en el CITP, porque en el Transmilenio de vuelta, o sea, en la tarde me doy cuenta de que muchas veces no dan la silla, o se hacen los indiferentes, o se hacen los locos, y eso que a mi hijo yo le tengo el listón de autista, y yo me lo pongo también. Pero aún así no, entonces me voy con él en el CITP, él ya sabe, cogemos el puente, tomamos el bus y él ya se sienta, entonces yo le paso, yo en la maleta, yo no sé, yo parezco como vendedora de todo, cargo colores, marcadores, blogs, si me hicieran un tag, ¿de qué cargas en tu maleta? Pañitos húmedos. Una miscelánea. Cargo una miscelánea ahí. Pero mira, y comida. Sí, eso no puede faltar. Y comida. Eso sí les doy una cosa, en la casa la tengo un chiquero, porque le encanta recortar y hacer sus masas y todo pero eso. Es que para los niños autistas la casa donde viven ellos, ese es su punto de confort. Yo siento que ellos ahí el rincón seguro. Cierto, ellos ahí son lo que son. Porque a veces hacen cosas que incluso no hacen en el colegio. Ni siquiera televisión, oiga, es curioso, pero a mi hijo no le gusta ver televisión, yo trato de prender el televisor. No le gusta. Ve su pantallita, le tengo pantalla, uno para que se pone a decir que no, sí. De vez en cuando coge, pero cuando menos me doy cuenta, dejó su pantalla y bota, entonces tiene su pelota de pilates, en la que hace su ejercicio, luego se cansa, corre un rato, ve las revistas, que yo le tengo revistas de todo, entonces coge y recorta, y luego se acuerda que la abuelita está por allá en la cocina, entonces por allá, entonces mi mamá le dice, mi amor, ayúdame a desgranar las arvejas, entonces mi mamá le enseña, y mi mamá lo coge con él y las pone ahí. ¿Me ayudas a picar zanahoria? Entonces a picar zanahoria, obviamente con cuchillo de seguridad, y mi mamá está muy pendiente, entonces pica.
Abuelita, que quiero hacer jugo, que, no sé, que eso fue el año pasado, yo debería algún día de esos compartir esos videos. Hizo un jugo, me dice, es que un jugo de zanahoria con café. Y me lo hizo probar, pero mami, tienes que decir, delicioso. Me lo doy. Pero pásatelo, mami. Pero está delicioso. Mi amor, está delicioso por dentro. A propósito de eso, cuéntanos de una anécdota que hayas pasado. Puede ser divertida, puede ser de pronto dolorosa. ¿Alguna anécdota que recuerdes con Samuel? Divertidas tengo un pocotón. Eso fue en Medellín. La vez que estuvimos en Medellín, que estábamos allá en el pueblito paisa, y este chiquitín me salió corriendo por aquí, por acá, volando, y miró el metro de Medellín. ¡Uy, mami, el metro! ¡Qué rico el metro! Y se quedó mirándolo una señora y le dijo, mi amor, ¿tú no has visto el metro? No, señora, yo no he visto el metro y mira qué tan bonito. Y ahorita, como él es tan repetitivo, y ahorita voy a ir con mi papi y mi mami a comer pollito. Le encanta el pollito. Varias anécdotas. Por ejemplo, es que son tantas anécdotas, porque siempre recuerdo las más bonitas, las más feas las relego. Así chistosa, de pronto que te haya pasado. Ay, Cosas qué días, en el Transmilenio. Ay, chino berraco, me hizo pasar una vergüenza. Te vas en el Transmilenio. En el Transmilenio. Estaba yo sentando, porque como no me pude sentar con él, eso fue de venida para acá. Yo no me pude sentar con él porque no me dieron la silla, entonces lo senté ahí y al lado de él se sentó una muchacha. Y él es muy olfativo. Ay, Dios mío, ¿qué va a decir? Uy, sí. Lo siento aquí abajo en las piernas. Yo como que de una vez agacho la cabeza. Ay. Ay, te huele el pelo como a feo. Ay, Dios. Y que empezó como a olerla. Oye, tú hueles raro, ¿tú te bañaste hoy? Dios mío, Samuel Felipe. Yo como que lo cogí, mi amor, yo tenía que bajarme acá en el Virrey, me bajé con Samuel en la 70, me dio tanta pena que me bajé con Samuel en la 76. Yo me bajo, pero la muchacha, míreme, ay, Dios. Pero como así, como aterrada y todo. Ay, no, ya que esta mujer, mejor dicho, me va a decir, yo cogí a Samuel, cogí mi maletica, papi, nos bajamos aquí. Pero mami, aquí no es luz. Nos bajamos aquí. Pero aquí no me bajo, pero aquí yo no me bajo y empezó y yo no me bajo y me tocó cogerme al gordo como si fuera como un bultico de comida, me lo cargué y saquélo porque no se quería bajar, porque él ya sabe que se baja acá en el Virrey. Alexandra, como para cerrar y retrocediendo un Tranquila. poquito el tema de las anécdotas, nos contabas algo que pasaba, él presentó ya unas pruebas de estado. Sí, hace 15 días. Ajá. No la terminó porque precisamente hubo pues la semana pasada que no hubo clases y todo eso, pero yo me he dado cuenta, ¿sabes una cosa? Digamos que no está como tal parametrizada para niños con discapacidad, dicen que sí, pero no. ¿Qué pasa? Samuel Felipe es un niño como tipo robot, Samuelito lee así, de izquierda a derecha, y la prueba estaba segmentada por columnas. Uh-huh. Entonces Samuelito me confundía un párrafo con el otro. Entonces, ¿sabes qué me tocó? Coja un papel, vaya, tápele, no, pero quítame aquí porque tengo que leer acá. Ay, sí, porque en claro, una ya misma está hoja, por columnas. Una línea acá y otra columna por columnas. Bueno, y la letra es muy chiquita. Y te pregunto, o sea, ¿sí aceptan el acompañamiento, digamos, en este caso de la sombra para presentar la prueba? ¿Sabes quién me dijo eso? Y voy a decir la institución porque también le estoy agradecida a INEA. La doctora Marta Pereira me dijo, tú tienes derecho a todo en el colegio y a ti no te pueden decir que no, y menos en un colegio del Estado. Tú te metes con Samuel y ahí estás. Okay. Que a ti te lo permiten todo. Claro, sí. Todo. Entonces en ese sentido me programé. Yo cogí, venga para acá, cogí literal la apreciación de la doctora Marta. No, tú te entras con él y lo acompañas. Claro, te empoderó en esa parte. Ella me empoderó, entonces claro. Si tengo la oportunidad, si la doctora Marta llegara a verlo, entonces a la doctora Marta, pues le agradezco muchísimo, sí. Porque ella fue, no señora, o sea, en el colegio le tienen que permitir todo, o sea, que yo entro con él y todo eso, yo entro con él, me anuncio con el vigilante, entro con él de la mano y todo. Exacto, y es que si uno sabe que de pronto su hijo sí tiene, digamos,
la capacidad en ese momento, no importa que tenga 5, 10, 15 años, de presentar la prueba que los otros niños van a presentar. Y si uno sabe que, digamos, puede tener el acompañamiento de uno, que uno no va a contestar el examen. Ni más faltaba, no. Sino uno va a ser... A enfocarlo. Exacta, por si se desregula, porque pues quién más lo conoce de pronto que la mamá o la sombra que tenga en ese momento. Empezando que ellos no se quedan sentaditos tanto tiempo para una prueba, toca estar sentándolos, acordándolos, porque hay niños que a veces pueden estar ahí enfocados y pum, se desenfocan rápido, entonces toca volverles a recordar, papi, estás ahí haciendo la prueba. Pues Samuel con trabajo en mesa ya está por lo menos más de media hora, o sea, por lo menos acá en sesión, que dan las sesiones cada media hora, está la media hora completa. Entonces, y más que la prueba la presentó con otros niños, entonces para Samuel es muy difícil estar en el aula de inclusión, que es poco como la mitad de ese salón más o menos. Sí, es muy difícil porque son ruidos y yo como también tengo mi condición de hipersensibilidad, entonces el ruido a mí me estresa. Entonces con Samuel me tocó cogerlo aparte, vamos a trabajar eso, tapar la prueba, porque eso sí me demoré fue más en tapar la prueba que la ayudar que él a resolver la prueba. Okay. Porque él es demasiado literal en lo que lee. Entonces tocó ayudarle en ese tema de las pruebas y dicho sea de paso que no son precisamente las pruebas más inclusivas del mundo, no lo son. Porque digamos como tal... Más imágenes, más relación. Es exactamente la misma prueba para niños. Básicamente sí. O sin discapacidad. Porque son como blanco y negro y los niños los niños autistas. Samuel es muy literal. Por ejemplo, ¿qué es que le pasé un patico para que lo coloreara? Mi amor, ¿de qué color son los patos? Blancos. Pues sí, son blancos. Pero en el dibujo, ¿qué color es ese? Blanco con negro. ¿Y de qué lo vas a colorar? De blanco. Ya está blanco, sí. Entonces él es blanco y blanco. Entonces, por ejemplo, yo le muestro una manzana que no está coloreada. ¿Eso qué es? Eso es una manzana. ¿Qué color es? Blanca. Claro. Sí, es verdad, literal. Sí. Él es literal. Entonces sí, digamos, interesante que hicieran como... A color, ¿cierto? Como a color, como a fondo. Y yo todo el trabajo, todo lo que imprimo con Samu, que lo hago yo a color todo. Que es más fácil para que él entienda. La parte de matemáticas, que no solamente sea matemáticas, sino como didáctico. Digamos que él pueda como enfocarse, como entender recortar y pegar, porque es que no es solamente hacer la operación matemática, que eso es excelente, pero todos estos chiquitines obviamente necesitan didáctica para poder aprender, porque si uno no les mete más que todo didáctica y pedagogía, yucas. Es que yo siento que en ese tema no solo son los niños neurodivergentes, sino los niños neurotípicos. Todos. Digamos, yo tengo a mi hija de 10 años, de 9, y ella todo toca con juegos para aprender. Digamos, las tablas de multiplicar, durísimo en el salón. La única manera para enseñárselas fue a través de un video en YouTube de canciones como rap. Con rap. Entonces... no sé qué canal es yo creo que es el mismo canal porque así Samuel aprendió. Un rap de micos, que son unos... Bueno, agradeciendo el tiempo de Alexandra, estamos igual, no sé si han podido identificar, estamos hoy desde el centro donde los 4 chiquitines reciben terapias, digamos que aprovechamos estos momentos, como contaba Alexandra, para compartir inclusive nuestras historias, retroalimentarnos de mucha información entre unas y otras, que es muy útil, agradeciendo también esa valentía, porque pues hay mamás que se derrumban muy fácilmente y nos sorprende escuchar hoy todas esas situaciones por las que has pasado y digamos esa valentía, esa fortaleza que tienes. De pronto quisiéramos saber qué le puedes recomendar a todas las mamitas que en este momento o a las familias que en este momento reciben un diagnóstico como es el autismo. Bueno, no voy a dar una frase de cajón acá que es resiliencia, pero a veces no es fácil tenerla. Yo creo que para una mamita que recibe un diagnóstico de autismo, lo primero que todo, guardar como las proporciones y que no se llene tanto de ansiedad, sino que vaya a pasito, que no pregunten por qué mi hijo está, por qué, sino el cómo y el para qué. O sea, sobre todo algo que le escuché a Miguel Uribe, que en paz descanse, que nosotros no nos tenemos que enfocarnos en los problemas, sino en las soluciones, en dar esa milla extra, en cómo podemos solucionar, en cómo podemos darle sanidad a la salud mental de todas las mamitas de niños con TEA. Entonces, no es solamente eso, simplemente en recibir con amor, es muy difícil, pero ante todo tener tolerancia y prepararse, porque van a venir muchas críticas de afuera. Te van a juzgar, te van a criticar, sobre todo tu propia familia, te van a criticar, te van a juzgar, que porque el niño es así, que porque el niño es retrasado, porque pasa,
que te digan que tu niño es retrasado, porque uno aprende a lidiar con la ignorancia de la gente con argumentos, con resultados, con las terapias, con el colegio, con el acompañamiento que uno como mamá le haga a los hijos. Entonces, a las mamitas de Niños Media les mando un abrazo enorme, porque solamente necesitamos espacios para sentirnos escuchadas, muchas veces no para tener consejos, porque uno pues prácticamente, uno tiene en su corazoncito y en su cabeza, ¿qué puedo hacer con los niños? Simplemente que las escuchen, que las oigan, que las dejen desahogarse, que las dejen llorar, que las dejen desbordarse, tirarse al piso, gritar, lo que sea, y enojarse con la vida, porque eso es normal. Sí, Y y se recarga. respirar y seguir avanzando. Y darle, Y darle. y Sí. darle, y Es pues, que pucha, eso recarga. nos botamos al piso, pero esa misma fuerza nos levanta para seguir para arriba. Entonces, mi abrazo fraterno para todas ellas, mi abrazo fraterno para ustedes, que Dios las bendiga. Igualmente, Felicitaciones, muchísimas eras una gracias. gran mamita. Ay, a veces me doy palo, no creo. A veces me doy palo. No Muchas hay- gracias por escucharnos Gracias a también. todos, gracias por estar aquí y recuerden que si quieren también participar de nuestro podcast, están todos bienvenidos, nos escriben y con muchísimo gusto podemos agendar. Este es un espacio para poder hacer catarsis, para poder hablar de cosas que pues, normalmente no contamos todos los días y pues que también les servirá a muchas familias. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar ahí y gracias a ti por A ti, muy amable, a ustedes, muy Gracias, amable. Alexandra. Que Dios las bendiga